Bueno, entonces como les decía, hoy vamos a, chicos, como les decía, hoy vamos a empezar ya con la parte más formal del curso, ¿ok? Entonces ya hemos visto cómo abordar los problemas, pero como más empíricamente. ¿Va? Entonces ahorita ya vamos a utilizar algunas herramientas de cómo hacerlo, digamos, más formalmente, al estilo de lo que vamos a hacer todo el semestre, y que recomendaría que sigan los pasos y demás para que lo puedan. La metodología que les voy a enseñar ahorita, justo el propósito de esa metodología es que empiecen a ordenar su pensamiento y entonces pues los problemas sea más fácil hacerlos. Como les decía en la primera clase, los problemas de ingeniería suelen no ser lineales, suelen no poderse abordar de una manera directa y entonces pues hay que tener una metodología para lograrlo. ¿Sí? Claro, si ustedes van con Claudia Caballero y le dicen cómo se resuelve este problema, no va a seguir esa metodología paso por paso, porque pues, ya sabe hacerlo y entonces se puede saltar muchos de los pasos sin ningún problema, claro. Pero ustedes todavía no están ahí. Entonces les recomendaría que durante este curso sigan esa metodología y verán que es mucho más sencillo encontrar el camino de por dónde se hacen los problemas, ¿sí? En vez de decir, voy a empezar por aquí, pues por ahí no se podía, ¿no? Entonces, de mejor, es más fácil eso. Entonces, bueno, lo primero que voy a introducir es la ecuación general de balance de materia. La ecuación de balance de materia incluye una cosa que se llama acumulación, que ahorita no va a ser demasiado relevante, pero pues hacia el final del curso en balances transitorios sí lo va a hacer. ¿Va? Entonces, la acumulación, ahorita explico qué es, va a ser igual a la entrada menos la salida más la generación menos el consumo. ¿Va? Entonces, esta ecuación es totalmente general, sirve para cualquier sistema que vayan a abordar, no importa cuál. ¿Sí? Entonces, dependerá del sistema que abordemos, pues qué términos de lo que está ahí son los que quedan o no quedan. ¿Va? Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema donde hay reacción química, la generación y el consumo sí existen. Es decir, si ustedes quieren hacer un balance, tienen una reacción química donde reacciona el hidrógeno con el oxígeno para formar agua, y quieren hacer un balance del oxígeno, pues el oxígeno se está consumiendo en la reacción. Entonces, si hicieran un balance de la cantidad de oxígeno que hay, pues se tiene que consumir porque es un reactivo, ¿cierto? Pero el agua, a su vez, sería un producto. Entonces se genera agua en ese proceso y el término de generación, si hacen un balance de la cantidad de agua, aparecería como tal también. ¿Va? Pero primero vamos a empezar con sistemas bastante más sencillos que esos. ¿Sí? Entonces los sistemas más sencillos que los que vamos a estar abordando pues son los sistemas continuos. ¿Sí? En los sistemas continuos, en los sistemas continuos lo que es más relevante es que permanecen igual a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo voy a una planta de Pemex, por ejemplo, a una refinería, y veo la concentración de un hidrocarburo en una corriente, si voy hoy, pues tiene, yo que sé, 0.7, y si voy mañana tiene 0.7, y si voy dentro de 2 años sigue diciendo 0.7. No depende del tiempo. ¿Va? Entonces, no importa en qué momento analicemos el proceso, sigue siendo el mismo. Entonces, los sistemas continuos no dependen del tiempo. Entonces, al no depender del tiempo, va a pasar una cosa pues, bastante interesante. Ese término que dice acumulación, ¿sí? Tiene que ver con, pues, si hay algo de la masa que se queda dentro del sistema. Por ejemplo, les habrá pasado que utilizan el filtro de agua de su casa, por ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes pueden agregar mucha agua, ¿cierto? Pero el sistema se va a tardar una cierta cantidad de tiempo en procesar esa cantidad de agua, ¿cierto? Entonces, va a haber una acumulación de agua dentro del sistema durante un intervalo de tiempo, ¿cierto? Esa es la acumulación. Pero entonces, si nuestro sistema es continuo y no depende del tiempo, pues no puede haber acumulación. Si están entrando 100 kilogramos por hora al sistema, tienen que estar saliendo 100 kilogramos por hora del sistema forzosamente. ¿Sí? Entonces, para sistemas continuos,
para sistemas continuos, esta parte de acumulación pues no va a existir. ¿Sí? Y si es un sistema continuo sin reacción química, entonces tampoco hay generación ni consumo. ¿Sí? No hay nada que se pueda estar generando, no hay nada que se pueda estar consumiendo. ¿Están todos de acuerdo? Y entonces la ecuación que nos queda pues es muy sencillita. Entrada es igual a salida. Y este tipo de procesos son los que vamos a estar abordando esta primera parte del semestre. Estos procesos sencillitos donde todo lo que entra tiene que salir forzosamente. ¿Sí? O todo lo que metimos al sistema, como en un sistema discontinuo de los que hicimos de tienes un matraz y agregas dos ácidos sulfúricos diferentes, pues toda la masa que metimos está ahí dentro del sistema. ¿Va? Esos son los sistemas más sencillitos, obviamente. Y luego le agregaremos complejidad al meter sistemas continuos con reacción química, que tendremos generación y consumo. Y luego, al final del semestre, meteremos sistemas transitorios, donde sí hay acumulación. Y entonces ahí sí podemos poner cualquier cosa de esa ecuación. ¿Va? ¿Hasta bien? ¿Dudas? Va. Entonces, una de las maneras, digamos, la notación que vamos a estar siguiendo, y que ya más o menos lo había puesto, es seguir pues, la siguiente, ¿no? Entonces, notación. Entonces, la notación lo que vamos a tener es corrientes de masa o masa, ¿no? Las corrientes de masa las vamos a representar pues con M, ¿no? Un subíndice o con M punto. O también puede ser N si estamos usando moles o N punto, ¿no? Donde el subíndice lo que representa pues es la corriente de la que estoy hablando o la entrada, salida de la que estoy hablando, ¿sí? Entonces, las corrientes de masa pues las vamos a representar de esa manera, ya sea con M o con N. ¿Entendan? Y de ahí vamos a representar, siempre vamos a estar representando en fracciones. ¿Sí? A ver, entonces las corrientes de masa, ¿por qué no le ponen puntito arriba que más? Porque si recuerdan la clase pasada que vimos, bueno, la clase pasada que vimos flujos volumétricos, bueno, flujos másicos, flujos volumétricos, el puntito significa que es por unidad de tiempo. Entonces, es una masa de, yo metí 100 kilogramos de masa al horno, 100 kilogramos. Metí al proceso 100 kilogramos por hora de masa, nada más es notación. Y lo mismo con este, ¿no? En ese punto es 1200 moles y en ese punto es 1200 moles por minuto. Nada más es. Corrientes de masa no necesariamente quiere decir flujo. No necesariamente. No, porque lo podemos representar como una caja, aunque el proceso no sea continuo, no sea dependiente del tiempo, no sea continuo. ¿Sí? Como hicimos con lo del ácido sulfúrico. ¿Verdad? No, esos eran 200 mililitros, 150 mililitros, pero igual lo representamos como una caja donde entran las cosas, se mezclan y obtenemos algo diferente, ¿no? Va. Y luego tendremos fracciones masa o fracciones molares, ¿no? Entonces ya habíamos quedado que las fracciones masa las vamos a representar con XI y las fracciones molares, que voy a poner entre paréntesis para que sea igualito, con YI. ¿Sí? Aquí nada más una cosa, hay en algunos varios libros donde X es fracción molar de líquidos y sólidos y Y es fracción molar de gases. Entonces, nada más cuando lean un libro, por favor, tengan cuidado con qué notación están usando. ¿Sí? Por ejemplo, en el Felder usa esta notación que yo estoy usando, pues no hay broma. Pero hay muchos otros libros que no. El Himmelblom, porque, por ejemplo, no utiliza esto. ¿Perdón? O sea, siempre las dos son molares, X es para líquidos y sólidos y Y es para gases, ¿no? El Felder no lo hace así, el Felder es X fracción masa, Y fracción molar. ¿No? ¿Y ya? X fracción masa y Y molar, ¿no? ¿Sí? Y el índice I, pues dependerá de la cantidad de componentes que tengamos, obviamente. ¿Sí? Y entonces, pues, recordar que la suma
de todas las fracciones, pues tiene que ser igual a 1, ¿no? Esto es muy importante, ¿sí? Como vamos a ver, como vamos a ver a continuación. ¿Dudas por el momento? ¿No? ¿Todo bien? Va. Tan, tan, tan. Entonces, pues lo que vamos a representar ahorita es nada más, vamos a poner un sistemita sencillo. Ustedes díganme de qué tipo de sistema aparece este diagramita que estoy dibujando. ¿Qué tipo de operación unitaria aparece? Podría ser una evaporación, ¿no? Va. Entonces, pues normalmente hay que ponerle un número a las corrientes para que estén claramente identificadas y pues con eso ya podemos poner los subíndices que decíamos, ¿no? M1, M2, M3. Y aquí vamos a suponer que tenemos agua y cloruro de sodio, nada más por poner algo, ¿no? Entonces, pues acá tendremos la fracción en 1 de agua, la fracción en 1 de cloruro de sodio, la fracción en 3 de agua, la fracción en 3 de cloruro de sodio, y acá pues la fracción de agua, que es igual a 1, ¿no? Entonces, si esa de arriba, la fracción másica de agua, no la ponen, no pasa nada. Ya dijeron que es solo agua, ¿no? Y si ya es solo agua, pues no pasa nada. ¿Sí? Ok, entonces aquí vamos a tener una cierta cantidad de ecuaciones que podemos plantear de balance de materia acerca de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué ecuaciones habíamos quedado que se podían plantear de un sistema? ¿Eh? Okay. Entonces a esa le llamamos global. Entonces la ecuación, ¿no? Vamos a poner aquí para que quede clarísimo. Entonces ecuaciones, tenemos la global, donde es la suma de masas, ¿no? Bueno, las masas de entrada completas o flujos másicos y que tienen que ser igual a las salidas, ¿no? Entonces en este caso, pues masa 1 tendrá que ser igual a la masa 2 más la masa 3. La única entrada igual a las dos salidas, ¿cierto? Y de ahí también podemos tener ¿cómo se llama? El balance de cada uno de los componentes. Entonces lo voy a escribir para el agua. Para el agua tendremos que la fracción en 1 de agua por la masa 1 tiene que ser igual a la fracción en 2 de agua por la masa 2 más la fracción 3 de agua por la masa 3. Y también obviamente podemos tener la del cloruro de sodio. Entonces aquí, importante, pues no estoy poniendo no tengo la fracción masa en esta ecuación, en la del cloruro de sodio, no tengo la fracción masa en 2 por la masa 2, pues porque no tengo cloruro de sodio en esa corriente. Entonces no necesito ponerlo. La fracción masa en 2 pues es 0, ¿no? Entonces, pues para que ponga un término que no necesito, ¿no? Y entonces aquí entra un término que es importante, que es el número de ecuaciones independientes. Entonces, ¿a ustedes qué les suena que un sistema de ecuaciones sea independiente? O que haya independencia entre ecuaciones. No haya relación entre Okay. ellas, sería, por ejemplo, que uno sea así agua y la otra sea puramente otra cosa. No tiene relación directa entre esas cosas. No tanto. Pues en el asunto de que no tienen que tener relación, va bien. Aparte de cómo son lo de las corrientes, no tanto. Entonces, a ver, veamos. Estas tres ecuaciones de aquí, ¿les parece que son independientes? Es decir, por ejemplo, si yo hago una operación matemática a una, ¿puedo obtener la otra? O si sumo dos de las ecuaciones, obtengo la tercera, o alguna de esas cosas.
Ok, va. Okay. ¿Se acuerdan de lo que de lo que definía al final, ¿no? Que la suma de fracciones tiene que dar igual a 1, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué pasa si yo sumo esta ecuación y esta ecuación? La ecuación de agua y la ecuación de sal. Ok, ¿están de acuerdo que lo que haría es factorizar m1? Entonces tendría m1 por x de agua más x de cloruro de sodio. Okay. Entonces, lo voy a poner aquí, ¿no? Le voy a poner un numerito para que sea más fácil. Entonces vamos a poner esta ecuación, la 1, la ecuación 2, ¿no? Entonces 1 más 2. Entonces 1 más 2 lo que me daría es x1 de agua más x1 de sal por m1 es igual a x2 de agua por m2 más x3 de agua más x3 de cloruro de sodio por m3, ¿no? ¿Sí? Pero este término, esto de aquí sabemos que es igual a 1, este término sabemos que es igual a 1 y este término de aquí sabemos que es igual a 1, ¿no? Entonces lo que realmente obtenemos de esta ecuación es que m1 es igual a m2 más m3, que magia magia es igual a la ecuación 3, ¿no? Si sumo estas dos ecuaciones, por la propiedad de las fracciones másicas, obtengo la ecuación 3. ¿Cierto? Entonces no son independientes. ¿Va? ¿Y por qué será importante lo de independientes? ¿Para qué nos sirve tener un sistema de ecuaciones lineales? ¿Para resolver qué? Para resolver incógnitas, ¿no? Entonces, si tengo un sistema donde tengo 3 variables desconocidas, ¿cuántas ecuaciones requiero para resolver el sistema? 3, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que sería mentira que aquí tengo 3 ecuaciones? Solo tengo 2 ecuaciones. La tercera es nada más la suma de las otras dos. Entonces, a eso vamos con número de ecuaciones independientes. Entonces, el número de ecuaciones independientes, aunque puedo escribir 3 ecuaciones, no son 3, solo son 2. O sea, aquí lo vamos a poner en rojo gigante y todo. 2 ecuaciones independientes para este sistema. ¿Sí? Entonces, el número de ecuaciones independientes tiene que ver con la cantidad de componentes que tengamos. Entonces, acá vamos a poner el número de ecuaciones independientes es igual al número de componentes. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Entonces, no importa cuántos componentes tengamos, si en nuestra operación unitaria tenemos 10 componentes, pues tenemos 10 ecuaciones independientes. ¿Sí? Y ustedes pueden, por ejemplo, de estas 3 de aquí, ustedes pueden elegir las 2 que más les parezca para resolver el sistema. No tienen que usar forzosamente las de los componentes. Puedo utilizar una de los componentes y la global, la que les sea matemáticamente más sencillo, ¿sí? Porque hay para operaciones que sale obviamente más rápido por un camino que por otro, ¿sí? El número de pasos. Siempre lo van a poder resolver, pero el número de pasos será diferente si utilizan la global, la del cloruro de sodio, por ejemplo, que si utilizan la del agua y el cloruro de sodio. ¿Sí? ¿Cómo saber que son ecuaciones independientes? Pues el chiste para que sean ecuaciones independientes tiene que forzosamente que no puedas obtener una a partir de hacer algo matemáticamente con ellas, por ejemplo, multiplicarlas, dividirlas, sumarlas, restarlas, etcétera. Salud. ¿Sí? Entonces, a esta de acá, por ejemplo, a la del cloruro de sodio, también podría llegar a partir de agarrar la global y restarle la del agua, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya la tercera no es independiente porque la puedo obtener a partir de las otras dos. ¿Sí? Ah, porque dijimos que era un evaporador, por poner un ejemplo. ¿Sí?
O sea, es que la suma de estas dos cosas es 1, ¿no? Porque tenemos solo dos componentes. Entonces, si tenemos la fracción masa de cada uno de los componentes, si la sumamos, forzosamente me tiene que dar 1. ¿No? Es la definición de fracciones. ¿No? Entonces, la suma de las fracciones de los componentes, el total de los componentes, da 1, ¿no? Entonces, el 100% de las cosas. ¿No? Y entonces también recuerden esto, lo habíamos visto que pueden obtener la segunda fracción masa a partir de 1 menos la fracción masa del otro, ¿no? Sí, porque pues es una ecuacióncita la que escribí hace rato. ¿No? Entonces, dudas de este asunto, de que es una ecuación independiente, de cómo vamos a hacer la notación, ¿no? F3 significa que es de la corriente 3, el componente que es, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, si no hay dudas, voy a pasar a una presentación sencilla donde les indico como la secuencia de pasos a seguir para poder resolver un sistema de estos.